Bueno, pues buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, veo que hay alguna persona de Latinoamérica, así que en ese caso, más bien buenas madrugadas, ¿eh? Y gracias por haberos levantado tan pronto para asistir a un webinar de TecnoWebinars. Bueno, pues yo soy Daniel Alguacil, les hablo desde las oficinas centrales de it-latino.net, aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona. Ya sabéis que este es un webinar organizado por tecnowebinars.com, por it-latino.net y patrocinado, gracias a nuestros patrocinadores, siempre por Pixel Sistemas. Los patrocinadores son los que hacen posible este tipo de eventos tan interesantes y que tanto interés despiertan entre nuestra audiencia de los dos lados del Atlántico, en España y en Latinoamérica. Muchas gracias a todos por asistir, por estar atentos a nuestras convocatorias y por levantaros pronto los que os habéis levantado en la madrugada americana. Muchísimas gracias. Bueno, os doy un par de pinceladas logísticas sobre el webinar. Aproximadamente los ponentes explicarán su presentación durante 1 hora y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas las podéis hacer por escrito, ya podéis empezar a hacerlas cuando queráis, a medida que se os vayan ocurriendo, y al final de la presentación de los ponentes también podréis intervenir vía micrófono, lo cual os recomendamos. Nos gusta mucho escucharos por, por micrófono y saber, en fin, escucharos directamente es la mejor forma de que podamos interactuar con vosotros. Entonces, al final de la conferencia, si queréis participar por micrófono, no tenéis más que levantar la mano, accionando el botoncito que aparece ahí en el panel de control de levantar mano. Bueno, os cuento sobre las webcam que estáis viendo, mías y de los panelistas, de los presentadores. Las webcam las podéis físicamente minimizar o maximizar según vuestro interés. Es decir, podéis ver o solo las cámaras prácticamente, o solo la presentación, o un poquito más pequeña la cámara o un poquito más grande la presentación, a medida que os interese. Es decir, el sistema es totalmente práctico. En caso de que tengáis algún problema escuchando la presentación vía voz IP, pues podéis, todos tenéis ahí un teléfono disponible, podéis marcar el teléfono, seguiréis viendo la presentación normalmente, pero la escucharíais por teléfono. Y podéis intervenir tanto por teléfono como por micrófono, por lo que estéis utilizando para escuchar. Es decir, estas son las dos cosas. Luego podéis minimizar también el panel de control. Bueno, como siempre lo preguntáis, toda la conferencia se graba íntegramente y luego podéis verla en demos de software. También podéis ver otras conferencias de Pixel Sistemas en demosdesoftware.com. Además, las conferencias se pueden ver a una calidad extraordinaria que normalmente no se suele ver en YouTube, por ejemplo. Podéis verlo a full screen, os lo digo porque nosotros lo solemos ver en un televisor de estos grandes las conferencias y realmente es como si estuvieras viendo cine en HD, lo que pasa es que en vez de cine pues ves una explicación sobre las impresoras 3D, por ejemplo, de hoy, ¿no? Si podéis verlas en alta definición ahí en demosdesoftware.com y además por capítulos, la podéis ver por capítulos, con lo cual podéis ir viendo a la medida que necesitéis. En demosdesoftware.com tenemos más de 2.000 conferencias grabadas. O sea, tenéis ahí, por si os aburrís, un poquito de contenido alrededor de las tecnologías corporativas. Bueno, pues vamos a pasar ya al tema de hoy, que todos estamos deseando escuchar. Las impresoras 3D, yo creo que no hace falta presentación. Hemos tenido una auténtica avalancha de inscripciones para este webinar. Por seguro que vamos a hacer más cosas alrededor de las impresoras 3D, dada el interés que ha despertado. Bueno, pues todos los analistas internacionales, todos los gurús habidos y por haber de la tecnología dicen que bueno, pues uno de los trends fundamentales de este año es el de las impresoras 3D. Típico cosa que se pone de moda y que nadie sabe muy bien exactamente ni para qué sirve, ni qué posibilidades tiene, ni, en fin, cuáles son las opciones que hay. Hay muchas preguntas alrededor de las impresoras 3D. Casi me atrevería a ponerlo en paralelo
por ejemplo, con los drones, ¿no? Esa es otra de las grandes tendencias tecnológicas. Bueno, pues las impresoras 3D y los drones. Haremos otro webinar dedicado a todo lo que tiene que ver con las oportunidades de negocio en los drones, porque, bueno, son como las temáticas así más de moda ahora mismo. Tenemos con nosotros a dos expertos en impresoras 3D de Pixel Sistemas. Ellos están en el Goibar, allí en Guipúzcoa, en el norte de España, en el País Vasco. Y bueno, y van a ser nuestros dos panelistas de hoy. Veis ahí a Jesús Mari Gorostidi, que es la persona que está diciendo ahora mismo, que es Product Manager del producto Stratasys, es fabricante de impresoras 3D. Y también tenemos, no lo veis, pero está a su derecha, a Jon Albuerne, luego lo veréis, que es ingeniero de aplicaciones. Jesús nos va a hacer una presentación de lo que es Pixel Sistemas y nos va a explicar un poquito lo que ha ocurrido con la fusión de las compañías de fabricación, de Stratasys, con otras compañías de fabricación. Y Jon, bueno, pues nos hablará un poco más de la parte más técnica de todo lo que tiene que ver con las impresoras. Nada más, estaros atentos, todas las preguntas que queráis y todas las dudas las podéis empezar ya a plantear en donde pone preguntas ahí en el panel de control. Y yo voy a abrir ahora mismo el micro a Jesús. Hola, Jesús. Hola, Jesús. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien, no? Sí, te escucho. ¿Qué tal tiempo hace por el Goibar? ¿Malo, no? Bueno, ahora está ya lloviendo. Ya está lloviendo, bueno, como corresponde. Bueno, pues Jesús, te estamos viendo la presentación, estamos viendo la webcam, nos estamos escuchando, así que todo vuestro. Adelante. Gracias, Daniel. Buenos días, según mi nombre es Jesús María Golosteri, soy responsable de los productos de Stratasys en Pixel. Llevo 20 años de experiencia en el mundo del CAD y de modos de impresoras 9 años. Me acompaña Jon Albuerne, experto en procesos de mecanizado, simulación, que se va a encargar de presentar la parte técnica. Esta es nuestra agenda. Empezaré con una presentación de quién es Pixel. Luego seguimos con la fusión de Stratasys Object. Hace más de un año que se produjo la fusión. Luego seguimos con esta parte, la presentará Jon, de las tecnologías FDM y PolyJet. La gama de impresoras 3D, la serie Ideas, Design, Producción Series. Pasamos a los diferentes materiales que existen, termoplásticos, polímeros, y terminar con el grupo de aplicaciones. Para pruebas, marketing, herramientas, fabricación, etc. Y por último, presentaré la campaña que existe de actualización de impresoras 3D. ¿Quién es Pixel Sistemas? Somos una compañía tecnológica muy orientada a suministrar soluciones de valor en la gestión del ciclo de vida del producto. Estamos ubicados en el Goibar, que es el entorno donde más empresas tenemos de máquina herramienta reconocidas como Danomat, etcétera, etcétera. Nuestra política es que nunca permitimos que el cliente fracase, y los objetivos son comunes, tanto nuestros clientes y el nuestro, para que sigamos creciendo juntos. Hemos sido galardonados durante el año 2005-2006 por tener mejor soporte europeo. En el 2006 fuimos la oficina más productiva de Stratasys en Europa. Y seguimos
muchos años consecutivos como número uno en ventas a nivel nacional. Gracias a ello, pues bueno, tenemos ya 15 años de experiencia, más de 800 clientes, más de 3.000 licencias de CAD en toda España y más de 250 impresoras 3D instaladas en toda España. Gracias a un equipo de 18 profesionales altamente cualificados que trabajamos mano a mano con el cliente ofreciéndole la mejor tecnología para que puedan transformar su proceso de innovación. Nunca permitimos que el cliente fracase. Somos una empresa que proveemos soluciones informáticas en el ámbito de diseño industrial, más de 15 años que llevamos acumulados, y somos partners en el sentido de Siemens, de Rule Designer y de Stratasys. Aquí veis un poco el portafolio de productos. Por un lado, los productos de Siemens, soluciones del ámbito de diseño industrial, fabricación, elementos finitos, gestión, ¿vale? Configuradores de producto y, por último, lo que es el negocio de las impresoras 3D. La razón por la que Pixel entró en el negocio de las impresoras 3D es que en el año 2005 Stratasys se puso en contacto con nosotros porque entendían que éramos los candidatos perfectos para entrar en este negocio. Ellos entendían que cada vez más empresas tenían sistema un CAD 3D y eso facilitaba para que los modelos digitales se pudieran mandar a imprimir en las impresoras 3D en entorno de oficina. Os voy a explicar un poco la fusión de Stratasys y Objet. Y para eso, qué mejor, para calentar motores, os voy a poner un vídeo corporativo, dura alrededor de 3 minutos y vuelvo enseguida. Physical model in a matter of hours. There is very much a wow factor. Really changes the way we think about production. Being able to make a difference in different markets is really what inspires me. This is one of those industries that matches perfectly with 3D printing, additive manufacturing, because we need custom everything. Clients come in and see that we're not just one of 8,000 processors, that we actually invest in a technology that makes them better, differentiates us from everyone else. Now we've got a 3D Fenway Park. This came off a printer. Is that what you said? Believe it or not, it's a 3D printer that jets on resin that turns into a plastic when it's done. By having this 3D printer, we can have a very, very short turnaround time, more than any other company in this field. You can rapidly prototype complex products without the need for the major capital investment in a production line. The technology affords you the ability to actually get that one resource in this world you can't find in time. It allows our students a lot more hands-on opportunities. They can take the object and they can test it, and they can see the theory being supported by the actual physical results. You know, that type of information is priceless. You guys are really on the cutting edge. They can take it into the big boss at the company. Here you go, boss. We've got a great new system. We're going to sell 1 million of them. There's really no words for me to describe how cool it is. Stratasys is able to take a CAD file and import it into the machine and print a part in hours. You can redesign the part so they take advantage of what 3D printing really do.
There's very complex geometries that just can't be made by other means. We're working with Stratton. What we're trying to do is take their technology to real manufacturing. You can make parts, you can make systems that can't be made any other way. This was a 3D printed model. That is absolutely incredible. Having this technology here was a game changer. It was the difference between killing a program and keeping it moving forward. Bien, como habéis visto el vídeo corporativo, quizás resume un poco las diferentes soluciones que Stratasys dispone para el mundo del prototipado y la fabricación. Ahora tenemos dos principales actores y hace un año estaban separados. Por un lado, la empresa Object y por otro lado, Stratasys. Ahora la nueva compañía se llama Stratasys y, como veis en la pantalla, disponemos de dos tecnologías que en tiempos atrás eran complementarias y sigue siendo complementarias y, por tanto, pues bueno, son las soluciones que habrá que ver cuáles son las más adecuadas para cada compañía. Por un lado, la tecnología PowerJet permite construir modelos con resinas de alto rendimiento, consiguiendo máximos niveles de acabado y detalle. La tecnología en sí es escalable, por lo cual con pequeñas inversiones podemos conseguir mayores prestaciones. Como novedad, que luego más adelante se presentará, se puede imprimir en colores, con aspectos brillantes, mates, incluso transparente. Y la tecnología evoluciona y ya se puede incluso mezclar materiales para conseguir más de 100 materiales diferentes. Eso en cuanto a tecnología PowerJet. En cuanto a la tecnología FDM, que es la fusión de material termoplástico, tenemos una gama muy amplia en este sentido de materiales. El resultado son piezas muy durables, estables, incluso dimensionalmente, que están preparados para entornos de oficina y son piezas muy funcionales. Esto, con ambas tecnologías, pues cubrimos las diferentes áreas del mundo de los prototipos físicos, desde el modelo conceptual hasta prototipado con ajuste y formas, el prototipado funcional y hasta la fabricación directa. La presencia de Stratasys actualmente, pues bueno, están las oficinas centrales en Minnesota, en Estados Unidos, y en Redwood, en Israel. Ya son más de 1000 empleados con la fusión de ambas compañías. Ya tiene como 500 patentes todavía registradas, incluso algunas sin resolver, más de 20 premios hasta la fecha y tiene más de 20.000 instalaciones en todo el mundo. Concretamente en España calculamos que hay unas 400. Historia, os presento en este display. El año 1988, Scott Crump, que es quien inventó la tecnología FDM en la cocina de su casa. Hoy en día sigue activo y es el presidente de la compañía y además también es el responsable de ingeniería.
El año 1992 es cuando sale el primer producto, el modelado 3D. En 1998 Objet es fundada con empresarios de la industria de impresión. Y en el año 2002 Stratasys introduce en el mercado el modelo Dimension, que fue la primera impresora 3D que por 22.000 euros era ya accesible. En España empezamos en el año 2005, o sea que ya nos lleva ventaja. En el año 2007, Objet introduce a nivel mundial la primera tecnología de impresión 3D de multimateriales, donde se pueden mezclar los diferentes materiales. Y en 2008, el Stratasys lanza la primera máquina para producción, la Fortus 900. 2012, Stratasys presenta la Moyo, la primera impresora 3D por 8.000 euros. Y en el 2012, Objet anuncia la primera impresora 3D con 7 materiales, la Objet 30 Pro. En el mismo año sale la tecnología Connex, la primera plataforma 3D que imprime más de 100 materiales, mezclando materiales tipo resina. Y en diciembre de 2012 es cuando se produce la fusión. En este display quiero destacar un poco los diferentes análisis que se están realizando y una cosa que es muy importante, que es que bueno, ya un 30% de lo que se está prototipando está pensado para la fabricación. Si os fijáis, en el año 2003 el puntaje era el 4%, y ya en 2012 estamos cerca del 30%. Y un mensaje muy importante, el dinero está en la fabricación, no en los prototipos. Quería reflejar unos mensajes de Scott Trump, que es el fundador de la tecnología FDM, que actualmente es presidente y a la vez es editor de innovación. Y bueno, en su día, hace 25 años, hizo una apuesta fuerte, creo que no se equivocó, y creo que bueno, pues, el futuro pues, está que bueno, todo depende de nosotros, de la imaginación que queramos poner, pero la tecnología aditiva va a ser una tecnología alternativa a la fabricación. Yo por mi parte os dejo ahora con John, que es el que se encargará de presentar la parte técnica. Buenos días a todos, soy John Albuerna, ingeniero de aplicación en Pixel Sistemas. Como ha dicho Jesús Mario, pues bueno, soy experto en diferentes áreas, una de ellas es la impresión 3D y yo os voy a comentar un poquito, resumiendo toda la información que hay sobre las impresoras 3D y diferentes tecnologías, os voy a resumir un poquito la gama de Stratasys, que dos principales tecnologías componen la gama de impresoras 3D de Stratasys y bueno, unas pinceladas sobre diferentes aplicaciones que ya se están llevando a cabo en la industria y deciros que no os quepa duda de que hay muchísimas más aplicaciones y las que están por venir y desarrollos que ya están llegando al mercado. La gama de Stratasys de impresoras 3D está compuesta por dos familias que vienen definidas por la tecnología que emplea cada una para crear los modelos 3D. La
digamos, la más veterana sería la tecnología FDM. Y, digamos, la que se incluyó tras la fusión, creando lo que es ya toda la gama de Stratasys actual, sería la tecnología PolyJet, originalmente de Objet. Conceptualmente son dos tecnologías sencillas, fáciles de entender. Es decir, el FDM no es más que una bobina de hilo, de termoplástico, pueden ser distintos tipos de termoplástico, que haciéndolos pasar a través de un cabezal y una boquilla, pues se calientan a algo más de 300 grados y se extruyen, creando un hilo en estado semifundido, que es lo que vamos luego colocando capa por capa para crear los modelos. Las características son que tenemos diferentes termoplásticos que podemos aplicar a través de esta tecnología con distintas características. Es una tecnología precisa y los modelos que se obtienen son de gran durabilidad, ¿vale? Son muy estables a lo largo del tiempo. La tecnología PolyJet, en cambio, trabaja con fotopolímeros en estado líquido que son inyectados a través de un bloque compuesto por varios cabezales en función del modelo de impresora, y lo que hacemos es, en pasadas de ida y vuelta, pues se van imprimiendo capas y curando con luz ultravioleta. Y las características principales de la tecnología PolyJet es que el nivel de detalle es muchísimo más alto que en FDM. La gama de materiales disponibles también es muchísimo más amplia que en FDM actualmente, y los prototipos que se obtienen, si bien puede que no sean de tanta durabilidad como los obtenidos en FDM, son muy realistas y con un nivel de detalle y de acabado muy alto. La impresión 3D basa gran parte de su versatilidad en que es una tecnología aditiva, es decir, vamos añadiendo material para crear una geometría. Tradicionalmente, la mayoría de las tecnologías que se empleaban para crear diferentes modelos o prototipos se basaban en tecnologías sustractivas, es decir, quitar material, ¿vale? Por ejemplo, el mecanizado. El proceso de impresión 3D es totalmente digital desde el principio hasta el final, hasta que, bueno, ya una vez terminada la impresión, entonces sí que ya tenemos un modelo físico. Pero partimos de un modelo CAD, en 3D, creado en cualquier plataforma de software 3D que nosotros diseñamos. Ese modelo, ahora mismo lo que hacemos es exportarlo a un formato que se llama STL, y lo que hace al final es que todas esas geometrías las convierte en triángulos, ¿vale? Veis ahí en la imagen, un poco de forma esquemática, como de un modelo que hemos creado en CAD, luego lo que hace es exportarlo a un archivo que lo que está es componiendo el mismo modelo 3D, pero con triángulos. Ese STL es lo que importamos después al software de impresión, que lo que hace es, lo divide en un montón de capas en función de la resolución que tenga la máquina, para luego esas capas una por una ir imprimiéndolas en la impresora 3D hasta obtener el modelo final. En función de la tecnología que empleemos, pues tenemos diferentes softwares que nos ayudan a configurar la impresión de nuestro modelo, ¿vale? En el caso de PolyJet tenemos el Object Studio, que es común para todas las plataformas, y en el caso del FDM, pues en función del modelo de impresora que tengamos, pues bueno, tenemos diferentes opciones de software. Desde el más básico, que sería el Mojo Print Wizard para la Mojo, que es la impresora más pequeña y la de acceso,
pasando por el software Catalyst, que es un poco ya un software ya de nivel intermedio, pero también muy sencillo de utilizar, y llegando hasta el software Insight, que se emplea en las series de producción Fortus, que son las impresoras de mayor tamaño y de mayor sofisticación. Como os decía antes, la tecnología PolyJet está compuesta por un bloque, lo que llamamos bloque, donde van montados una serie de cabezales, en función de la impresora que tengamos, pues estaremos hablando pues, de 2 a 8 cabezales, ¿vale? Que nos permiten imprimir un material o varios y también el material soporte. Un poco resumiendo lo que os decía antes, imprimimos una capa de fotopolímero que se cura con una luz ultravioleta que también va montada en el bloque. El cabezal se mueve en XY, es decir, hace pasadas de ida y vuelta. Y digamos que la tercera dimensión, la Z, se la da a la bandeja que va descendiendo a medida que va creando capas. Las ventajas de PolyJet principalmente son la alta resolución, ¿vale? Estamos hablando de que la tecnología PolyJet puede imprimir capas del orden de 10 veces más finas que una capa de FDM. Bien, el FDM ha evolucionado a lo largo de los años creando capas cada vez más finas, pero todavía le queda mucho para llegar a la resolución de la tecnología PolyJet. Los modelos son precisos y la alta resolución nos permite que también las superficies que creamos sean muy suaves, ¿vale? Muy continuas, es decir, no tendremos ese alto grado de rugosidad que obtenemos en FDM por la solución de capa. Podemos hacer paredes muy delgadas. Se considera también una tecnología de alta velocidad, bien, en función de la geometría, evidentemente, pero el hecho de que trabaje en ida y vuelta creando un ancho de impresión de más de 60 milímetros, pues permite que la construcción sea relativamente rápida. Como novedad, desde hace un par de semanas, a los típicos materiales de PolyJet que teníamos hasta ahora, en azul, blanco, gris, de diferente tipo, se añade una funcionalidad ahora en la gama más alta de PolyJet, que es la posibilidad de imprimir colores. Ahí en la imagen tenéis algunos ejemplos que no han sido pintados a posteriori, sino que han sido imprimidos directamente en esta máquina. Es fácil de usar, es decir, teniendo un modelo 3D, mandarlo al software de impresión y configurarlo para imprimir es cuestión de segundos o minutos en el caso más sofisticado, pero no es más que eso. Es compatible con entornos de oficina y, bueno, al final, en función de lo que queramos ir haciendo en nuestra empresa, pues tenemos diferentes tamaños. La tecnología FDM, como os he dicho antes, lo que hace es extruir un hilo y con ese hilo, capa a capa, vamos creando, pues igual que en PolyJet, la geometría 3D. También trabaja con un material soporte para cuando tengamos contrasalidas o huecos, que luego se puede eliminar. ¿Bien? Se puede eliminar de forma manual o en las zonas complicadas lo podemos eliminar mediante una solución en la que introducimos el modelo con el soporte es soluble y al final, pues después de un proceso en función de la cantidad de soporte que tengamos, pues más largo o menos, lo que tenemos es al final nuestro modelo totalmente limpio. Las ventajas del FDM son que utilizamos termoplásticos reales, termoplásticos que se emplean en la industria, en otras tecnologías. También es muy preciso, tiene un alto grado de funcionalidad, es decir, los modelos que obtengamos con FDM son altamente funcionales y en muchos casos incluso pieza final. La tecnología es también muy fácil de utilizar, es compatible con entornos de oficina y, bueno, igual que el PolyJet, pues al final el tamaño es una limitación relativa, es decir, depende del tamaño de la máquina, no es más. ¿Son tecnologías complementarias? Pues bueno, pues porque se puede diferenciar en cada momento y para cada cliente, pues cuál de ellas le viene mejor en función de las aplicaciones
vaya a realizar. Hemos dicho que la tecnología FDM hay que tener en cuenta que tenemos un soporte que hay que eliminar y bueno, el método más fácil y automático es el soporte soluble. En el caso del polyjet ese soporte no es soluble, entonces lo que hacemos es lo eliminamos con una water jet, es decir, con un chorro de agua a presión limpiamos la pieza. Voy a comentaros un poco las familias de impresoras 3D que hay ahora mismo en el portfolio de Stratasys, que principalmente son 3 familias. La familia IDEA o IDEA Series, Design Series y Production Series. La IDEA Series es la gama de acceso de Stratasys con las impresoras más pequeñas y digamos más sencillas de utilizar. Estaría la Moyo, por un lado, que es la que tiene el área de impresión más pequeña, y la Oprint con un área de impresión un poco más grande. Y si recordáis la diapositiva anterior, veréis que bueno, Moyo tiene su propio interfaz, tiene su propio software de impresión, pero Uprint ya trabaja con Catalyst, al igual que sus hermanas mayores, las Dimension, ¿vale? Y bueno, tenemos alguna posibilidad más que en Moyo. Al final, la idea de esta gama es que bueno, sirvan como apoyo a la fase inicial de diseño de un producto. A la hora de desarrollar algo, un diseñador puede tener la necesidad de verlo físicamente, tocarlo, ser consciente de su tamaño real, porque muchas veces el 3D y la pantalla no sabemos si la pieza es más grande de lo que queremos o más pequeña, y bueno, es un poco servir de apoyo. Design Series, digamos que es el portfolio más amplio dentro de las 3 familias que os he comentado. Está compuesta por impresoras tanto de FDM como de polyjet. Todas las polyjet estarían dentro de Design Series y FDM estaría compuesta por las Dimension, que son muy parecidas a la Oprint, pero ya con más nivel de impresión y más área de trabajo. En cuanto a polyjet, pues abarcamos toda la gama, es decir, desde las desktop, que son las más básicas, pasando por las Even, capaces de imprimir ya incluso materiales flexibles y transparentes, las Conex, que son de las más avanzadas porque tenemos la posibilidad de imprimir un material o varios materiales o materiales, digamos, digitales, ¿vale? Que son combinación de 2 materiales para crear un tercer material compuesto con otras características diferentes. ¿Vale? Esta serie está enfocada sobre todo a los departamentos que se encargan de crear prototipos reales, lo más reales posibles. Bien para analizar el aspecto, el diseño funcional, la ergonomía, o bien para estudiar la funcionalidad, ¿vale? Si optamos por la gama Dimension, que son la familia de impresoras de la Design Series que trabajan con FDM, pues tendremos mayor funcionalidad si es que tenemos que crear alguna pieza que tengamos que montar en algún conjunto para realizar algún trabajo. Y finalmente Production Series. Production Series son impresoras solo de FDM, pero están enfocadas ya, como su nombre indica, a producción, es decir, a crear pieza final, ¿vale? Un poco es el salto que ahora está dando estas tecnologías, y es que estamos pasando ya de crear prototipos y modelos pues para probar a crear ya modelos finales, modelos para producción, incluso pieza final ya para un producto determinado. La ventaja que tenemos aquí es que trabajamos con termoplásticos, con todas las ventajas tanto de mecánicas como de durabilidad que ellos tienen, y es que además tenemos una gama más amplia de materiales de muy alto rendimiento que podemos emplear en función de lo que necesitemos. Una de las grandes ventajas es que al ser un proceso totalmente digital hasta que llegamos a la impresión, lo que es el proceso de producción de una pieza con esta tecnología es muy flexible. Bien, no tenemos que reconfigurar la máquina, no tenemos que hacer prácticamente nada más que decirle a la máquina qué pieza tiene que hacer en cada momento o qué
piezas componen una bandeja de impresión. Podemos llenar la máquina con diferentes piezas, de la máquina da igual, va a seguir imprimiendo igual que antes. Y como novedad, desde hace nada, está calentito, es la Connex 3. La Connex 3, digamos que es una Connex 500, pero ya de un nivel un poco superior porque añadimos colores. Y no solo colores, sino que también al añadir un tercer material, no solo nos da color, sino que también nos puede añadir, por ejemplo, un material flexible a un material que nosotros llamamos ABS digital. Un ABS digital es un fotopolímero, es una resina, no es un ABS, pero imita las características de un ABS técnico. Y con la Connex 3 lo que además podemos hacer es que a ese ABS digital, que ya estaba compuesto por dos materiales, le añadimos un tercer material, por lo que, como veis ahí en la imagen del destornillador, pues podemos crear empuñaduras o, bueno, diferentes opciones. Entrando un poco a detalle ya de los materiales, vale, como os he dicho, en PolyJet utilizamos fotopolímeros que están en estado de líquido y que curamos mediante luz ultravioleta. Y en FDM utilizamos termoplásticos que vienen en una bobina de hilo que fundimos y extruimos para crear el modelo. En los fotopolímeros tenemos una amplísima variedad de materiales con diferentes características. Tenemos rígidos, tenemos transparentes, tenemos flexibles, con diferentes colores y diferentes grados de flexibilidad si tenemos una máquina capaz de imprimir en digital. Materiales enfocados a medicina, el sector dental, también muy en auge. Y en FDM lo que tenemos son termoplásticos que son muy funcionales. Tenemos policarbonatos, tenemos diferentes tipos de ABS, tenemos alguno que es también translúcido, pues para hacer aplicaciones de iluminación. Y luego lo que tenemos son el PPSF y el ULTEM, que son termoplásticos de muy alto rendimiento, ¿vale?, que se utilizan en sectores como el aeroespacial, por ejemplo. Un poco la pirámide de materiales, lo que os he dicho en la diapositiva anterior, la pirámide tendría compuesta de este modo, ¿vale? A la derecha de la pirámide tenemos la PolyJet, a la izquierda tenemos FDM y en divisiones verticales, en la parte inferior de la pirámide, en la base, ¿vale?, estarían los plásticos estándar. Es donde están todos los materiales de PolyJet, ¿vale? Los materiales de PolyJet no pasan de ahí. El ABS digital tal vez podría estar ya llegando a los plásticos de nivel de ingeniería, pero en la parte baja. En cambio, en FDM vemos que tenemos los ABS en la parte inferior, de diferentes tipos de ABS, eléctricos, y ya subiendo a nivel de ingeniería tendríamos policarbonatos, diferentes policarbonatos, incluso una combinación de ABS y policarbonato. Como novedad también presentada en la pasada Euromold, ahora existe la posibilidad de imprimir en nylon, en color negro, muy empleado en automoción. Y como materiales ya de muy alto rendimiento tendríamos el ULTEM y el PPSF, ¿vale? El ULTEM, por ejemplo, que sepáis que está homologado para que las piezas hechas en una impresora en este material están homologadas para que sean montadas en aviones, ¿vale? Pueden volar, ¿vale?, porque es un material ignífugo, tiene muy alta resistencia y una serie de características muy interesantes. Los fotopolímeros, pues bueno, tenemos, como os he dicho ya antes, pues son modelos muy precisos, con mucho detalle. La alta resolución hace que las superficies que creemos sean muy suaves, ¿vale? Tenemos rígidos, transparentes, tipo goma, ¿vale? Y podemos simular más de 100 tipos de termoplásticos distintos.
Tengo la familia Vero, que serían los rígidos, ¿vale? Originalmente los tenemos en color gris, negro, blanco y azul. Y bueno, si tenemos una Conex 3, pues podríamos variar los colores. Simula un plástico estándar, ¿vale? Son rígidos, y una de las características que tienen es que podemos identificar muy bien los detalles de nuestro modelo. ¿Vale? En cuanto a industrias, pues bueno, prácticamente todas, pero principalmente pues en productos de consumo, automoción, ¿vale? Y también muy empleado en juguetería, animación. La familia Tango es la familia de los materiales flexibles, ¿vale? Pues bueno, muy empleada en esas industrias que tiran mucho de productos compuestos por caucho, ¿vale? Como son, por ejemplo, lo que veis ahí, los neumáticos, o por ejemplo, empuñaduras o suelas de calzado. Tenemos lo que llamamos Vero Clear, que es material transparente, ¿vale? El grado de transparencia se puede variar desde que se imprime, pues lo podemos pulir, lo podemos mejorar, hasta obtener una transparencia casi como la de un metacrilato, por ejemplo. El RG70, ¿vale? Que es este material amarillento, originalmente es como se presenta el fotopolímero, ¿vale? Y ese grado de ese color característico, pues bueno, podemos mejorarlo con luz ultravioleta. El RGD525 o High Temp es un material compuesto por capas de modelo, de color el Vero White, digamos, el blanco, el rígido, y luego entre medias tenemos capas de soporte, que el soporte es un material gelatinoso, y lo que le permite es, tras un proceso de tratamiento térmico, mejorar las características térmicas del modelo. El ABS laico, que se llamaba antes, es decir, el ABS actual es este material con ese color verdoso característico, y eso era hasta ahora, porque ahora también existe una nueva versión que ya viene en color blanco, como si fuera un ABS Plus, y bueno, lo que nos permite es que su alta resistencia y su alta HDP después de un tratamiento térmico, pues sea ideal para aplicaciones como por ejemplo lo que veis aquí, que son moldes de inyección, ¿vale? Es una de las aplicaciones que más se están trabajando ahora mismo. El Durus White estaría enfocado a esas industrias que trabajan con productos basados sobre todo en polipropileno, ¿vale? Es un fotopolímero que imita al polipropileno en sus características técnicas, en su aspecto y en su textura. También tenemos materiales biocompatibles, el MED 610, por ejemplo, para las industrias médicas, dentales. El Verodent y el Verodent Plus, ¿vale? Es este material con este color característico que imita a los modelos que se crean en los laboratorios dentales, y está totalmente enfocado al sector dental, exclusivamente. También existe este material para hearing aids, es decir, para implantes auriculares. Tiene este color, es flexible, tiene este color rosado semitransparente. Es también exclusivamente para el sector médico. En FDM lo que tenemos es una gama de termoplásticos muy amplia en función de la impresora que tengamos, es decir, desde la Idea Series y la Design Series, Mojo, Print y Dimension trabajarían con ABS Plus, que es un 50% más reducido que el ABS. Y si vamos a la Arma Fortus, pues el abanico se amplía hasta 11 materiales. El ABS Plus, pues bueno, es amplísimamente utilizado en muchísimos sectores. Es un termoplástico técnico a nivel de ingeniería. Y pues bueno,
Como aplicaciones principales, pues modelos conceptuales, prototipos funcionales, plantillas, diferentes tipos de herramientas o incluso, según el caso, incluso piezas finales. ¿Vale? Como sectores a destacar, pues maquinaria, productos de consumo y también en dispositivos médicos. El ABS M30 tiene la característica de que es biocompatible y esterilizable, por lo que os podéis imaginar que su principal mercado sea el médico y el dental. ¿Vale? También para el sector alimenticio, ¿vale? por la posibilidad de esterilizarlo. El ABSI es el que os he mencionado antes, que tiene un cierto grado de translucidez. Hay 3 colores disponibles, que os veis ahí, el rojo, el blanco natural y el ámbar. ¿Vale? Y pues lo que os he dicho, la principal característica es que tiene un cierto grado de translucidez, sin llegar a ser transparente. El ABS SD7 es una variante del ABS que tiene resistencia a la electricidad estática, ¿vale? Pues para que no se nos pegue polvo, partículas en las superficies, ¿vale? Y pues bueno, pues, evidentemente muy empleado en sectores que tienen que montar pues, circuitos electrónicos. El PC-ABS es una combinación de policarbonato y ABS. Es más resistente que el ABS sin llegar a las características del policarbonato y se utiliza principalmente en productos de consumo y en entornos productivos para crear útiles o equipamiento industrial. Policarbonato, que se puede emplear ampliamente, sobre todo para hacer moldes, por su alta resistencia. Tiene múltiples usos. Uno de los principales consumidores es el sector automoción, pero la industria en general también, pues para las diferentes aplicaciones y dispositivos, pues se puede beneficiar del policarbonato. Policarbonato ISO es una variante de policarbonato cuya principal característica es que es biocompatible y esterilizable, ¿vale? Lo mismo que el ABSI. Y bueno, pues diferentes aplicaciones, pero siempre que nos aparece un material que es biocompatible y esterilizable, pues podemos deducir que su principal ámbito será el médico y sus variantes, como el dental o la farmacéutica. Uno de los termoplásticos estrella ahora mismo de Stratasys es el ULTEM 9085. Lo tenemos en ese color como marfil, amarillento, o también en negro. Mucha resistencia, es un material con unas características mecánicas excelentes. Como os he dicho, homologado para la aeronáutica y, bueno, su alta resistencia nos permite que podamos crear machos, por ejemplo, para hidroconformado de chapa, ¿vale? Como lo veis ahí en la parte inferior derecha, por ejemplo. El PPSF, pues también, al igual que el ULTEM, no está homologado para aeronáutica, pero a su vez es muy resistente pues, para otras aplicaciones aeronáuticas, automoción o del sector de maquinaria o herramientas, pues es muy utilizado. Ya estamos hablando ya de plásticos de muy alto nivel. La novedad ahora mismo en materiales es el nylon 12, ¿vale? Con todas las posibilidades que ofrece un nylon en cuanto a resistencia, flexibilidad, resistencia a la fatiga, y en color negro está disponible para toda la gama, prácticamente toda la gama Fortus. Y pues las industrias principalmente tractoras destacaría la automoción y aeronáutica, pero también mucho los electrodomésticos, ¿vale? Para crear diferentes tipos de dispositivos que tengan clipajes, ¿vale? Y con muchísima más flexibilidad que cualquier otro termoplástico. Tenemos diferentes tipos de soportes. Una de las mayores aplicaciones de los soportes ahora mismo son los núcleos solubles, que es lo que veis ahí.
Es decir, podemos crear un modelo en material soluble, cubrirlo o laminarlo con una fibra de carbono, una fibra de vidrio, por ejemplo, curar esa fibra y deshacernos del núcleo simplemente metiéndolo en una cuba y disolviéndolo. Esto nos permite crear con fibra de carbono, fibra de vidrio, formas muy complejas que con los métodos tradicionales de moldes pues serían muy difícil de crear, y hacerlo de esta manera con una impresora 3D nos permite crear formas casi imposibles o impensables hasta hace muy poco. ¿Vale? Por supuesto, los sectores donde más se está utilizando esto es el aeronáutico, la navegación, deportes, bueno, típicamente los principales sectores consumidores de este tipo de piezas, pues de fibra de carbono o de fibra de vidrio. En cuanto a aplicaciones, ya dejando un poco ya los materiales y un poco ya más al tema de aplicaciones, digamos que hay aplicaciones que son principalmente idóneas para FDM, hay aplicaciones principalmente idóneas para PolyJet, pero luego también hay aplicaciones pues que, bueno, ambas tecnologías serían buenas soluciones. ¿Vale? Al final nuestro trabajo consiste en ayudar al cliente a encontrar cuál es la mejor solución para sus necesidades. Hay diferentes tipos de aplicaciones, estarían pues, diferentes tipos de pruebas de prototipo. Podemos tener aplicaciones enfocadas al marketing y a las ventas, crear herramental o moldes. Aplicaciones que nosotros llamamos CONEX, serían las aplicaciones en las que podemos imprimir distintos materiales para crear un único modelo con distintas características. Estaría la fabricación y estaría aplicaciones ya médicas. ¿Vale? Habéis visto que hay una serie de materiales que son biocompatibles y esterilizables, entonces sí, principalmente enfocados a los sectores médicos. Vale, los materiales sobre todo rígidos, tanto PolyJet como FDM, nos permiten pues, crear diferentes modelos muy realistas, encima teniendo en cuenta que los podemos postprocesar, podemos lijar y pintar para darles un aspecto prácticamente final. Entonces el objetivo principal es ese, crear algo realista en función de lo que hayamos diseñado. Si creamos algo realista, pues lo lógico es pensar que lo podemos emplear en la que va a ser su aplicación final, pues montarlo en algún conjunto o incluso, por ejemplo, tenéis ahí el caso del ratón, donde podemos crear el modelo en PolyJet, en un material transparente, montarle la electrónica y poder ver si el montaje es correcto y ver que todo está bien antes de mandar un modelo a la producción final. Los termoplásticos, a su vez, nos permiten montar los modelos ya en entornos reales y en muchos casos incluso hacer un test real. Un test real que serían pues, bueno, pruebas de funcionalidad de diferente tipo. ¿Vale? Podemos combinar diferentes tecnologías, tanto PolyJet como FDM, en función de las piezas que necesitemos, y montar conjuntos con distintas piezas y probar pues, montajes, esfuerzos, ¿vale? Cualquier problema en el diseño que nos podamos encontrar, para lo cual es importante que los modelos que tengamos sean precisos y sean estables. ¿Vale? No nos sirve que algo que hayamos imprimido a las pocas horas se nos deforme o pierda sus características, porque luego ya no nos va a servir. Pruebas ergonómicas también es algo muy importante, es decir, en un CAD es muy difícil determinar si ergonómicamente algo funciona bien o no. ¿Vale? La prueba más fiel y real es tenerlo en las manos, es decir, entonces qué mejor que tenerlo en físico, aunque no sea en el material final. Lo que tenemos que tener en cuenta es la forma, ¿vale? Muchas veces el tacto también. Si podemos imprimir con materiales tipo goma, pues bueno, podemos crear esas empuñaduras y luego probar que, pues bueno,
que se adaptan bien al operario o al usuario final. Pruebas de túnel de viento, pues crear modelos de tamaño real o tamaño escalado para probar luego en un túnel de viento. Es una de las aplicaciones que más tiempo lleva en el mercado y es muy, digamos que es muy sencillo tener de un 3D, tener un modelo real para probar en un túnel de viento, aunque no sea en el tamaño final, ¿vale? Eso se aplica mucho. En entornos de marketing es una muy buena herramienta de comunicación, ¿vale? En un grupo de trabajo es más fácil mostrar una pieza sobre la mesa y que todos la vean y la toquen a mostrar una imagen, una foto o algo en una pantalla, ¿vale? En grupos de trabajo y de marketing, pues de cara a tomar decisiones, de cara al proceso productivo o al proceso comercial. También se pueden crear modelos o maquetas a escala para presentar en eventos, en ferias, exposiciones, obtener feedback de los posibles clientes, ver cómo reaccionan, tomar decisiones al respecto, incluso tener feedback ya de clientes existentes pues para conocer su opinión y tomar distintas decisiones al respecto. Siguiendo con el marketing, pues en muchos casos lo que podemos tener son modelos a escala real y con un grado de detalle y de acabado tal que muchas veces no seremos capaces de distinguir cuál es el final y cuál es el prototipo. Para diseño gráfico o incluso para packaging, ¿vale? A la hora de diseñar no solo el producto final, sino el embalaje en el que va a ir a la venta, pues bueno, antes de esperar a una preserie, lo que podemos es, sobre el modelo impreso, crear, pues bueno, pues que nuestro proveedor nos cree un paquete o un envoltorio, con lo cual lo que ganamos es muchísimo tiempo antes de sacar el producto al mercado. No hay que esperar a que nos haga una preserie real para que luego diseñemos el empaquetado. Una aplicación también muy idónea sería los moldes de silicona. Podemos utilizar el molde impreso bien en Polyjet o bien en FDM en función de las necesidades de acabado que tengamos. Podemos crear un máster y con ese máster crear un molde de silicona. Conformado por vacío. Yo aquí destacaría FDM, ya que su porosidad permite que no haya que hacer agujeros en un modelo o en un molde que vayamos a utilizar para crear luego piezas por vacío. Es decir, hay una porosidad en las piezas de FDM que es intrínseca al proceso, pero lo que sí que podemos hacer es regular esa porosidad, ¿vale? La podemos reducir hasta un punto, prácticamente cero, pero no es cero, pero sí que la podemos aumentar. Según el caso, si lo que necesitamos es un grado de aspiración mayor, pues podemos aumentar la porosidad interior de nuestro modelo impreso. Podemos crear moldes rápidos para crear una pieza con silicona o con algún tipo de cera. ¿Vale? Aquí destacaríamos Polyjet por su mayor acabado y nivel de detalle. También podemos crear moldes para crear elementos por soplado. Lo típico son botellas de PET para agua, por ejemplo. Podemos crear moldes completos con FDM en policarbonato o en Polyjet con el ABS digital, o bien podemos crear insertos que luego vamos a montar en un portamoldes para reducir un poco el consumo de material, y podemos crear preseries relativamente largas antes de producir un molde final en acero o en aluminio, que va a ser más caro, evidentemente. Si nos podemos ahorrar el coste de diseño y ya crear el molde, el que va a ser caro realmente, el de metal, ya en el diseño final, el bueno, pues eso que podemos ganar. El laminado de fibras, pues también podemos utilizar no solo los núcleos solubles, sino que también podemos crear moldes sobre los cuales laminar diferentes tipos
fibras, ¿vale? En función de la temperatura que vayamos a emplear para curar esas fibras, pues podemos utilizar ABS Plus en curados de no más de 90 grados, o por ejemplo ULTEN o PPSF, gracias a su alta resistencia y su alto HDP, hasta casi 180 grados. Va a ser algo que habrá que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra pieza, ¿vale? Lo bueno es que el proceso es totalmente digital, es decir, cualquier variación me supone tener que imprimir otra pieza. No es más, es lo que tarda en imprimirse una y otra. Entonces yo puedo, de una forma fácil, variar el diseño y contemplar distintas opciones para mi pieza final de forma sencilla. Bien, entonces bueno, aquí tenéis un poco aplicaciones que se pueden emplear en el laminado de fibras, ¿vale? Podemos laminar al vacío, luego podemos cortar y taladrar empleando los modelos 3D como guías, y obtener piezas acabadas, pues bueno, como la que veis aquí a la derecha. Podemos hacer pruebas en procesos de producción, es decir, podemos crear modelos de piezas que luego van a ir a través de una cadena de producción, ¿vale? Y antes de tener la pieza, yo puedo tener, digamos, unos modelos de esa pieza hechos en la impresora, ¿vale? Y probar luego cómo se comportan en toda la cadena de producción. Podemos validar moldes, podemos crear piezas que luego van a ser producidas mediante moldeo, pero lo que podemos utilizar son esas piezas para comprobar que el molde es correcto, que encaja perfectamente y que, bueno, que la forma del molde y la pieza final son las que tienen que ser. Podemos fabricar plantillas útiles, es una de las aplicaciones más amplias y que más tiempo llevan en el mercado, crear todo tipo de útiles, que muchas veces es una única pieza de una forma determinada, pues poder crear esos útiles o variarlos a nuestro antojo en un tiempo récord, pues nos puede suponer ahorrar mucho dinero. Lo que os decía antes también para el laminado, pues plantillas y utillajes de montaje, ¿vale? Elementos que nos ayudan en el entorno productivo, pues como apoyos, soportes, guías, ¿vale? Infinidad de aplicaciones que podemos obtener con las impresoras. Elementos de inspección, también muy importante, no solo hay que fabricar, sino que luego también hay que inspeccionar, hay que crear elementos que nos ayuden a esa inspección a la hora de obtener una buena calidad en nuestro producto final. Y las ventajas que tenemos con los productos de Stratasys es que vamos a tener mucha velocidad, mucha versatilidad y lo podemos hacer en casa, digamos, sin salir al exterior ni tener a terceros viendo lo que estamos haciendo. Confidencialidad, ¿vale? Pues ahí lo que os decía, ¿no? Utillajes que nos ayudan a mejorar el proceso productivo y que, bueno, pues por ejemplo hay una característica que nos beneficia y es que la versatilidad nos permite que implantar un 5S en una empresa pues sea más sencillo gracias a estas herramientas. Otra de las aplicaciones pues también es crear másters para crear los moldes de arena, para fundiciones. Bien. Lo que os decía antes de los machos solubles para crear formas complejas, tener un macho que luego va a disolverse, nos abre todo un abanico de posibilidades a la hora de crear pues piezas como las que veis en la imagen con fibra de carbono, que de otra forma pues sería harto complicado poder hacerlas con el moldeo tradicional. Y pieza final de todo tipo, para maquinaria, incluso la Fortus 900, que es la que tenéis ahí en la imagen central, ella misma está compuesta por una serie de piezas precisamente hechas en impresoras 3D con tecnología FDM.
moldes para celulosa, ¿vale? Parecido a los moldes de conformado por vacío, pero en este caso lo que aspiramos no sería aire para crearse vacío, sino que sería pues, líquido, principalmente agua. Entonces lo que tenemos es que tener unos moldes con una porosidad muy grande para poder evacuar toda esa agua. Conformado de chapa, principalmente con policarbonato, con un TEM o con un PPSF, ¿vale? Chapas de un grosor ya considerable, ¿vale? Por hidroformado. Másteres también para fundición por colada, ¿vale? Voy un poco rapidito ya. El tema de los insertos, muy empleado sobre todo con modelos de Ultem y ahora también con el nuevo material del nylon, ¿vale? Son materiales que nos permiten añadir insertos metálicos a nuestra pieza hecha en la impresora para luego pues, bueno, montarla en un conjunto y bueno, pues, probar la forma y si se monta bien o se monta mal y tomar decisiones en función de eso. En el tema del acabado de superficies, os voy a dejar con Jesús Mari, que os va a comentar un poquito el tema del acabado superficial, ¿vale? Que un par de procesos que se pueden emplear relativamente automatizados para dejar esas superficies con un buen acabado final, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo con mi compañero Jesús Mari, que os comentará esto y alguna cosita más. Bien. Como sabéis, las piezas construidas con metodología FDM tienen un grado de superficial bastante rugosa, por tanto hay dos opciones que son, por un lado, el granallado, que por sistemas como tambores centrífugos o giratorios, en la que se introducen elementos abrasivos y en contacto con una pieza construida pues se consiguen superficies pulidas, suaves, brillantes, y con lo cual mejoramos la superficie considerablemente. La otra opción es una máquina que se llama Smooth Station, en la que, bueno, mediante una especie de vaporizador, en la que se emplea también un disolvente, en la que se consigue también un proceso automático por suavizar las superficies, ¿no? Y veis en la imagen antes, cuando sale directamente de impresora y después. En el granallado es aplicable a todos los materiales termoplásticos, pero en esta opción es aplicable pues, al ABS, al ABS Plus, al ABS M30. Aquí tenéis también, si queremos también, por ejemplo, cromar, pues estos sistemas nos permiten preparar mejor las superficies. También está, sirve también para sellar. Ya sabéis que bueno, como el proceso hace que la pieza sea porosa, pues nos va a permitir sellar las superficies. Bueno, aquí os dejo unas referencias a nivel mundial de compañías que han apostado por estas tecnologías. Estamos en todos los sectores, principalmente automoción, aeronáutico industrial, consumo, educación. Muchos de ellos os sonarán. Estos son centros educacionales a nivel mundial. En España tenemos alrededor de 250 empresas y centros educativos. Y ya solo queda pues, bueno, que definir cuál es la impresora 3D la más adecuada para
nuestra compañía. Y bueno, para eso estamos nosotros, para ayudaros en determinar cuál es la solución correcta, ¿no? En función de los materiales y también de la aplicación. Una vez que hecha la selección, pues nosotros nos encargamos de todo, desde la venta, la consultoría, instalación, formación, soporte técnico. En este sentido contamos con gente experta. También la entrega de consumibles, tenemos un almacén controlado, con lo cual la entrega es inmediata. Y también ofrecemos servicio de impresión 3D. Ya para terminar, indicaros que bueno, tenemos una promoción especial trading, en que bueno, podéis conseguir descuentos hasta un 25% de la compra de un modelo superior, en el caso que tengáis una impresora de ya sea Dimension, Eden o incluso otras impresoras que no sean de Stratasys como ZCOP, SDA. En esos casos mejor si tenemos que consultar. Y como requisito es que bueno, el cliente está obligado a devolver el modelo antiguo a Stratasys. Esta promoción termina el 30 de junio y si estáis interesados, pues nos ponemos en contacto con nosotros y os damos más información. Por nuestra parte hemos terminado. Si queréis más información, bien en nuestra web tenéis información acerca de toda la suite de productos. Si queréis mandarnos información al departamento comercial, tenéis aquí el correo, comercial@pixelsystems.com, y si queréis mandarnos bien a mí o a John, cualquier consulta, bien comercial o técnica, pues estamos a vuestra entera disposición. Y nada, gracias por vuestra atención y estamos en contacto. Muy bien, John y Jesús, muchísimas gracias. Es que ricasco. Gracias por la presentación y entramos ahora en el turno de preguntas. Bueno, ya tenemos unas cuantas que podéis ver por escrito. Y recordaros que si levantáis la mano, bueno, nos gusta que levantéis la mano y que intervengáis en directo, pues os abrimos el micrófono. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde empezamos. A ver, tengo una mano levantada de Federico Escribano. No sé, Federico, si no quieres plantear la pregunta vía micrófono. Vale, sí, la ha bajado. Bueno, pues te voy pasando preguntas, Jesús. Vamos a ver. Sí. Bueno, aquí esta Dolores me pregunta si vendéis vosotros los consumibles, como habéis explicado, sí que los vendéis. Sí. La entrada de consumibles es inmediata y disponemos de todo el material. Ok. No sé si podéis explicar algún caso práctico, algún ejemplo de alguno de vuestros clientes, a lo mejor sin mencionar el nombre. Esta parte la hemos querido tener un poco confidencial. Sí que es cierto que en breve se va a mostrar un caso de éxito muy relevante en España, en una empresa muy reconocida, pero lo hemos dejado un poco al margen. Ok, pero me has dicho, digamos, por industrias o por sectores, no sé, por ejemplo, las aplicaciones son muchas, ¿no? Pero quizá por la zona en la que estáis en el sector industrial, para todo esto que me has comentado, por ejemplo, en España, concretamente, los sectores donde más se ha implantado la impresora 3D, principalmente
en sectores de consumo, sector de automóvil, ¿vale? Y industrial. Y sobre todo no nos tenemos que olvidar del sector educacional. Quizás son los grandes sectores donde más demanda existe. Y estamos entrando en el sector aeronáutico. Es más exigente, pero bueno, también estamos en ese sector. Pero digamos, en estos sectores que me comentas, por ejemplo, en el de consumo, ¿en qué se está utilizando, digamos? En hacer, por ejemplo, esas pruebas de marketing que nos habéis Cualquier explicado. fabricante que tenga producto propio, que diseñe y fabrique, no tiene por qué fabricar en España, puede fabricar en China o en otros países. Son grandes potenciales. ¿Pero para hacer las fabricaciones reales o para hacer pruebas y hacer test? No, en principio, pues para hacer pruebas funcionales, pruebas de maquetas, fabricación también, en el sentido de que, bueno, el proceso que requiere, el proceso de fabricación, pues requiere pues, complementos como útiles, que, bueno, hacen que todo el ciclo se complete, ¿no? Okay. Y sí es cierto también que se están empleando para piezas finales. Y es piezas que estéticamente no es muy importante, pues bueno, también se va incorporando en el proceso de fabricación, sobre todo series muy cortas. Pues vamos a ver, te voy a pasar alguna de las preguntas que ya se están viendo por aquí. Por ejemplo, dice, coste de un equipo Connex 3 Object 500. ¿Perdona, El coste de un equipo Connex 3 Object 500. Todavía no tenemos el precio fijado, pero bueno, va a ser superior al Connex 500, pero estimamos que estará entre, no sé, 250.000, 280.000 euros. La Connex 3. A ver, la Connex 500 está en los 210.000 euros. Ok. Vamos a ver. Dice por aquí, ¿hay instalada en España alguna Fortus 900? Que yo sepa, no. Pero quizás en breve tengamos noticias al respecto. Vale. ¿Por qué las piezas con resinas de curado UV son menos durables? Sí. Hola. Hola, John. Bueno, comparando la misma pieza realizada con tecnología FDM o hecha con resina UV, ¿vale? Curada con ultravioleta de poliéster, vemos diferentes características que las diferencian. Por una es el acabado, por supuesto, la flexibilidad, ¿vale? Los termoplásticos son más flexibles que cualquier pieza hecha con resina rígida, pero la resina es más frágil, tiene una temperatura de formación muchísimo más baja y se deterioran antes, es decir, con el tiempo, con la humedad, con la luz, se van deteriorando antes que las piezas hechas con FDM. Es algo característico de la tecnología, ¿vale? Es una resina, es un fotopolímero y bueno, tiene sus limitaciones. Vale, para John también dice la aplicación para moldes de inyección no la he visto. O la aplicación debe ser. La aplicación para moldes de inyección no la he visto. ¿A materiales? O sea, ¿qué materiales se pueden utilizar? ¿La máquina Object 30 es válida? No. Para moldes de inyección lo más recomendable es el ABS digital, ¿vale? Que es un material
compuesto solo se podría utilizar con la gama Conex y bueno, hay que tener en cuenta que a la hora de diseñar el molde para inyección en ese material, pues bueno, no sería como diseñar un molde convencional en acero o en aluminio, habría que hacer alguna modificación al molde en el sentido de los ángulos de contrasalida, las paredes, ¿vale? Una serie de aspectos a tener en cuenta. Sí que ha salido en alguna diapositiva, ¿vale? Yo sí que lo hemos incluido por ahí, pero sería el material este que es como color verdoso, ¿vale? Ha estado por ahí en alguna aplicación y sí, eso es, lo que me dice Jesús María es que, bueno, la diapositiva salía en el color verdoso, que era el que había hasta ahora, pero bueno, desde final del verano más o menos también existe en color marfil o blanco, digamos, ¿vale? Sería a ver si digital el que emplearíamos para hacer esos moldes. Luego lo que vayamos a inyectar dentro, pues bueno, ya depende ya un poco ya de nosotros, ¿vale? Pues, teniendo el molde, pues lo que inyectemos, el termoplástico, pues, lo que sea. También hay que tener en cuenta pues el grado de inyectabilidad de ese termoplástico, ¿vale? Depende del molde como sea ese molde, los detalles, los recovecos que tenga, pues bueno, tendrá sus limitaciones. Muy bien, vamos a ver, dice, ¿tenéis alguna experiencia en el sector sanitario? Sí, Jesús María. A ver, sí. En el sector sanitario no tenemos mucha experiencia en el sentido de que antes de la fusión nosotros teníamos contacto con la tecnología de FDM y con la tecnología Polyjet llevamos un año. Entonces, es un sector al que, bueno, cuesta entrar porque, bueno, la visión que tienen es muy distinta a las empresas industriales, pero es un sector muy potencial. Vale, aquí Edu pregunta, vamos a ver, Eduardo de Madrid, ¿tenéis calculado precio de coste del centímetro cuadrado de impresión o centímetro cúbico? Sí. El coste por centímetro cúbico en FDM aproximadamente es de 0,25 euros centímetro cúbico y en Polyjet es algo más caro, 0,30 aproximadamente. Vale. También me pregunta, pregunta interesante sobre el tema del tiempo, los ratios de tiempo. Tiempo centímetro cúbico pone aquí. No es un parámetro, una variable que sea fija, porque depende de la geometría, depende de la orientación, por lo cual no se puede determinar. Sí que es cierto que el tiempo no es un parámetro importante en el sentido de que el sistema no requiere maniobra, trabaja de forma desencendida, por tanto es muy relativo. Pero ¿no puedes dar un orden, no sé, de magnitudes o una idea para alguna pieza concreta? Quizás igual que solamente muchos de ellos conocen, que es el bote, un bote que hemos repartido en ferias y tal, pues puede costar de 2 euros y el tiempo como 40 minutos. 40 minutos, una especie de salero, perfecto. Vamos a ver, sobre el tema de acabados, habría aquí una pregunta, vamos a ver. A ver, dice, ¿se está pensando en ampliar materias primas, metales, fibra de carbono? Bueno, fibra de carbono lo habéis mencionado, me parece, ¿no? A ver, respecto a la fibra de carbono, está previsto que este año salga una evolución del ULTEN.
en la que, bueno, creemos que van a incorporar la nanotecnología y aportará fibra de carbono. Y respecto al metal, pues Stratasys bueno, hay rumores de que bien sea este año o que viene, pues puede incorporar esta tecnología, ¿no? Bueno, recordad que el metal, también escáneres, etcétera, etcétera. Recordad que podéis hacer las preguntas vía micrófono, tenemos unos minutillos todavía. A ver, ¿qué acabados superficiales podrían aplicarse, si es posible? Bueno, los has mencionado un poco, ¿no? Sí. Si es para FM, es lo que he presentado las dos opciones, por granallado, que es por abrasión con granos de diferentes formas, o con una máquina también de Stratasys, la Smooth Station, que es una especie de vaporizador que nos deja la superficie lisa, brillante y no altera, digamos, las dimensiones. En ninguno de los dos casos. A ver, aquí Juanan Gárate, con el sistema Polyjet, ¿cómo evita el derrumbe del material mientras se vulcaniza con UV? Vale. Tanto en FDM como en Polyjet no solo tenemos material modelo, sino que tenemos material soporte. ¿Vale? Como os he dicho, en FDM el material soporte es un material distinto al modelo que lo van aplicando en las zonas donde necesita apoyo. ¿Vale? No podemos crear una capa en el aire. Entonces, antes de llegar a ese punto, el sistema con material de soporte y evitamos que tengamos problemas en la impresión. Lo mismo en Polyjet. La ventaja que tenemos en FDM es que podemos crear paredes con contrasalidas de hasta 45 grados, ¿vale? Y bueno, en el caso de las Fortus también podríamos regular ese ángulo. Pero en Polyjet, ya desde el momento en el que una pared que deja de ser vertical ya tiene un ángulo, pues ya va a necesitar material de soporte. El mismo sistema, igual que en FDM, coloca el material soporte donde necesite como apoyo. Ese material soporte, luego lo que vamos a hacer es retirarlo, como os he dicho, o bien manualmente, si la zona es delicada, ¿vale? Pues con un cepillo, con alguna herramienta, o si no, la forma más rápida es eliminarlo con un chorro de agua a presión. ¿Vale? El tema, o sea, lo que, no sé si lo he mencionado, yo creo que sí, pero lo que tenemos que tener claro es que en Polyjet no creamos el modelo y luego lo curamos, ¿vale? Lo que es, se imprime una capa y se cura instantáneamente. Lo que hace es ida y vuelta. Cuando hace la ida, deposita la capa correspondiente del modelo y soporte, y a la vuelta la lámpara ultravioleta que tiene adosada en un costado lo que hace es cura esa capa. Es decir, el proceso de impresión y curado es instantáneo. Una vez terminado el proceso de impresión, lo único que tenemos que hacer es retirar el soporte y ya tenemos la pieza final, ¿vale? No hay un proceso posterior, ni en Polyjet ni en FDM. Eso es importante porque hay otras tecnologías que sí que necesitan un proceso posterior a la impresión, pero ni en FDM ni en Polyjet es necesario eso. Es decir, no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Bueno, ¿qué tenéis, John y Jesús? ¿Podéis tener 5 minutos más? Sí, sin problema. A ver, dice Itziar Goicochea, dice, ¿es posible realizar la empuñadura directamente en la pieza 9? Es decir, insertar la pieza y que el material se adhiera a él. ¿Realizar la empuñadura? ¿Cómo, perdona? En la pieza 9 pone, en la pieza, o en la pieza, en la pieza. O sea, es posible realizar la empuñadura directamente en la pieza, es decir, insertar la pieza y que el material se adhiera a él. No, lo que podemos hacer es realizar una pieza con empuñadura. Es decir, no puedo meter en una impresora una pieza X, la que yo quiera, y luego crearle la
la empuñadura. O bien creo la empuñadura y luego después la monto en la pieza como buenamente pueda, o bien lo que puedo hacer es crear una pieza compuesta. Es decir, una pieza que va a ser impresa totalmente. Por un lado tendré un material que será el material rígido, pues yo que sé, donde vaya a montar la empuñadura, y con otro material, esto tendría que ser en sistemas CONEX, pues bueno, podría crear con un material flexible esa empuñadura adherida a la pieza. ¿Vale? Sí que lo puedo imprimir todo desde cero, lo que no puedes hacer es meter una pieza y que se imprima algo sobre ella. A ver, Julia, Julia Capel, ¿cuál es el modelo de impresora más económico pero que sea multicolor? Dependerá de los materiales, ¿no? Supongo. Sí, voy a matizar. El tema multicolor, lo que hemos visto ahí de tantos colores y tanta gama, vale, solo hay una impresora que hace eso y es la Conex 500, la Conex 3, y bueno, pues esa lo que no sería lo que entenderíamos nosotros por económico. Si vamos a las gamas más bajas, por ejemplo, en FDM sí que tenemos la posibilidad, ya desde la Moyo, que es la más básica, de imprimir en ABS Plus y en colores. ¿Vale? Pero no puedo combinar una pieza con distintos colores, es decir, meto un color y la pieza me saldrá de ese color. Puedo tener verde, azul, amarillo, rojo, diferentes gamas. ¿Vale? Esa sería la más básica en colores. La más básica en PolyJet, pues tendría colores, pero tendría muy pocos colores. Tendríamos el blanco, azul, negro, un gris y transparente. Pues bueno, esas serían las Object 30 o 30 Pro. Bueno, ya sabéis que tenéis la opción de levantar la mano si queréis plantear la pregunta vía micrófono. Preferenciaré quien me levante la mano y le pasaré directamente con los expertos. Vamos a ver. Había una pregunta, bueno, hay varias preguntas más, pero vamos a ir a una que he visto por aquí. Vamos a ver. Así, ¿qué aplica Martín Íñiguez Ormazábal? Dice, ¿qué aplicaciones potenciales le veis para las estructuras metálicas y calderería? Bueno, podríamos aplicar útiles de sujeción. Por ejemplo, es que depende, si las estructuras de calderería son grandes, puede ser un poco complicado encontrar una aplicación idónea. Podríamos crear, por ejemplo, lo que os he dicho, útiles de sujeción, útiles de verificación. No sé si podría ser el caso de que fuera necesaria una maqueta de la pieza final antes de pasar a montarla o a fabricarla por soldadura. Bueno, podríamos tener una maqueta de cómo puede ser el aspecto final de lo que vamos a necesitar. Si voy a necesitar zonas que tengan que ser plegadas o tratadas previamente antes de soldar, o bueno, una serie de aspectos. Habría que ver en detalle un poco cómo es el proceso del día a día y ver un poco las necesidades que tiene. ¿Vale? Igual no es el cliente más habitual, pero es que también tenemos que tener en cuenta que cada cliente es un mundo que tiene diferentes problemáticas y a veces algo que ni te imaginas pues te puede solucionar la papeleta. Muchas veces. José Luis Gómez, ¿pueden laminarse resinas de poliéster con fibra de vidrio sobre moldes de ABS? Sí, pero como os he dicho antes hay que tener en cuenta la temperatura que vamos a emplear luego para el curado. ¿Vale? Habría que ver. En ABS sería hasta 90 grados aproximadamente. Bueno, habría que probar. Depende también mucho de la geometría. ¿Vale? La geometría, si es una geometría relativamente grande, pues puede absorber mejor la temperatura y sería más duradero. Pero bueno, la respuesta es que sí.
A ver, Coldo Zuazo, ¿qué promedio de vida útil y o ciclos de utilización se estiman para las impresoras 3D destinadas principalmente a prototipado rápido, mantenimiento y o reparaciones? Pregunta, esa es la última pregunta. Pues la vida útil todavía no lo sabemos. Es decir, os voy a pasar ahora con Jesús María y os dirá, pero os voy a decir que la vida útil es muy larga, el mantenimiento es mínimo. Sí, por la experiencia que tenemos, desde el año 2005, las primeras instalaciones de las impresoras estamos atendiendo, con lo cual llevan ya como 9 años trabajando y bueno, es un poco la razón de que la tecnología es estable y duradera, ¿no? Aproximadamente el ciclo de vida de este producto es aproximadamente 10 años, luego ya dejan de fabricarse. Y en cuanto a mantenimiento y reparaciones, ¿suele dar muchos problemas? No. La tecnología, como sabéis, está inventada hace 25 años, está muy contrastada y el usuario no tiene que ser experto en mantenimiento. De hecho, esa parte nos encargamos nosotros. Bueno, vamos ahí ya con las últimas preguntas. Vamos a ver. Itziar, ¿es posible realizar una sobreinyección mediante una impresora? Es decir, insertar la pieza en la impresora y que el material se adhiera directamente en la pieza en vez de utilizar material soluble. Sí, a ver. Paso con... ¿Te la repito, John? O... Repítemela, por favor. Sí. Dice, ¿es posible realizar una sobreinyección mediante una impresora? Es decir, insertar la pieza en la impresora y que el material se adhiera directamente en la pieza, en vez de utilizar material soluble. ¿Estás de examen? Sí, bueno, creo que he contestado antes a eso. No puedo meter una pieza e imprimir sobre ella por diferentes motivos. Lo que sí que puedo hacer, por ejemplo, es una aplicación bastante interesante, es que yo lo que puedo hacer es, a mitad de impresión, yo puedo añadir elementos. Es decir, puedo dejar en la pieza, en una parte interna, la máquina lo rellenaría con material soporte, yo le puedo decir, si tengo una Ford o si trabajo con el software Insight, yo le puedo decir que en esa zona no ponga material soporte, ¿vale? La máquina dice, bueno, pues no me va a poner ninguna pega, yo le he dicho que no me ponga soporte, y cuando llegue a un punto determinado, donde ya me haya construido ese hueco y ya tenga que empezar a imprimir sobre el hueco, pues el resto de lo que le quede del modelo, yo lo puedo meter ahí, por ejemplo, un inserto metálico. Un inserto pues con rosca o, no sé, un rodamiento, algo que tenga que estar embebido en la pieza, insertarlo, es decir, pausar la impresión, insertar el elemento y luego volver a reanudar la impresión y que siga la máquina imprimiendo sobre el elemento que he insertado en la pieza. Eso sí puedo hacerlo. Lo que no puedo hacer es, repito lo que os he comentado antes, no puedo meter una pieza así y decirle que empiece a imprimir sobre la pieza o alrededor de ella. ¿Cuál es el material más adecuado para conseguir un buen cromado? ¿Y qué proceso posterior es necesario para conseguirlo? El cromado se puede aplicar a ambas tecnologías, tanto FDM como PolyJet. En PolyJet, por el proceso de cromado, necesitamos conductividad eléctrica, entonces en PolyJet eso es más complicado. ¿Vale? Es difícil encontrar a alguien que sea capaz de cromar sobre una pieza hecha en resina PolyJet. Pero en FDM sí, en FDM podemos obtener esa conductividad y podemos cromar cualquier pieza si tenemos medios para ello, evidentemente. Vale, Rubén. Bueno, me matizo, es decir, en FDM podemos cromar prácticamente, sí, la ABS sería idóneo.
por ejemplo, a objetivos. Ok, Rubén Gironcini, en el tema de homogeneidad del material, ¿qué tan uniforme es la pieza terminada? Sobre todo en las piezas hechas en elastómetro. Esto pensando en aplicar repito, en el tema de homogeneidad del material, ¿qué tan uniforme es la pieza terminada? Sobre todo en las piezas hechas en elastómetro. Esto pensado en aplicar ensayos de fatiga en prototipos de aplicación biomédica. Gracias. Vale, en las piezas que son tipo goma, lo que podemos regular es la dureza Shore, ¿vale? Un grado de dureza Shore se emplea típicamente en cauchos y este tipo de materiales. Sí que podemos graduar esa dureza, ¿vale? Con los sistemas CONEX. Pero lo que no es recomendable es que se utilice eso para hacer ensayos de fatiga, porque va a ser no voy a decir un desastre, pero no va a ser adecuado. ¿Vale? En cuanto a fatiga y a comportamiento no se puede equiparar a una goma, un caucho. O sea, no se puede. ¿Vale? Sí que tenemos cierta flexibilidad, sí que tenemos pues, lo que os he dicho de la dureza, el tacto, el aspecto, el comportamiento en compresión, pues, por ejemplo en juntas, pero a la hora de realizar ensayos de fatiga pues, nos va a durar pues, relativamente poco, ¿vale? No sería lo ideal. Lo ideal sería hacer un molde en la impresora y hacer, pues bueno, con un caucho o algo, hacer luego la pieza final sobre ese molde impreso. Eso sí que sería una aplicación más adecuada, a una tirada muy corta para hacer ensayos. Eso sí. ¿Hay diferencias en la calidad de los prototipos entre las impresoras open source y las de FDM? ¿Entre las impresoras, perdón? Open source y las de FDM para prototipos de diseño, dicen. Sí que hay calidad. Es decir, la diferencia no solo ya de precio, sino de la diferencia constructiva entre unas impresoras y otras salta a la vista, y el resultado final pues es un poco consecuencia de todo eso. No son comparables. A ver, estamos hablando de que por un lado tenemos a Stratasys, fabricante mundial número 1 con un montón de años de experiencia y con una serie de patentes que ha obtenido a lo largo de esos años y cuyas características son que las piezas finales no solo son de una calidad muy buena, ¿vale? Dentro de los términos de la impresión 3D, sino que lo que permiten es que la existencia de las características mecánicas de esas piezas sean muy superiores a las que podemos obtener en impresoras, pues bueno, no voy a decir de low cost, pero estas ya más de andar por casa que cada vez vemos más en nuestro entorno, ¿no? Es como si comparamos, pues no lo sé, una cámara de vídeo o la que tenemos nosotros para ir de vacaciones, no es lo mismo que una cámara de vídeo que emplea un profesional. Una impresora de papel que tenemos en casa para imprimir nuestros documentos, nuestras fotos, no tiene nada que ver con la impresora que se emplea en una reprografía o en una empresa de diseño gráfico, ¿no? Pues bueno, es un poco ese ámbito. No compiten, ¿vale? Son ámbitos distintos. Uno es el open source, el low cost, digamos, y otra cosa es el ámbito industrial. Hay una serie de aspectos en la impresión, no solo el material, que el material es muy importante, pero también todo lo que es la tecnología que está detrás. El concepto es el mismo, por ejemplo, en el FDM, que es el más extendido, pero a la hora de imprimir, todo lo que es la base de impresión, el entorno de impresión, la cámara, las temperaturas, bueno, pues hay una serie de aspectos y un know-how que hay que tener, que por diferentes razones, pues las de open source o low cost no lo tienen. Bueno, y por último, dos preguntas de precio. Dice, bueno, Alex, que es el que ha preguntado, me parece, el tema del precio de la multicolor. Dice que al final no ha dicho el precio. Dice, ¿cuál es el precio, sea o no económica?
de la que imprime en colores. No pregunto por la que imprime en un solo color, la que imprime en colores. Y da igual que sea económica o no. ¿Cuál puede ser el precio? Vale, la más básica que imprime en colores, de la que he mencionado antes, por ejemplo, la Moyo, que es la más básica, la más pequeña, FDM, termoplástico ABS Plus, en diferentes colores, cada pieza en un color, ¿vale? No podemos combinar colores. Esa partiríamos de unos 8.000 euros aproximadamente. De ahí pues pasaríamos a la gama Uprint, que sería la superior, que también puede imprimir colores, entre 12.000 y 16.000 euros. Lo siguiente sería Dimension, también ya pues de 18.000, 20.000, pues, partiendo de ahí pues para arriba. Y lo siguiente ya serían las Fortu, pues más de 30.000 o sí. Eso para hacer una pieza y en un color. Si vamos a combinar colores, si hablamos de la Conex 3, pues lo que ha dicho antes Jesús Mari, pues hablaremos en torno a 280.000 y los 300.000 euros no andarían lejos. ¿Vale? Pero bueno, habría que confirmarlo porque acaba de salir, o sea, tuvimos la presentación hace un par de semanas y el tema de precios pues, bueno, todavía no está totalmente fijado. ¿Vale? Solo nos dieron algo orientativo, pero no está totalmente fijado. Muy bien, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Jesús y John, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes, los que han aguantado hasta el último momento, que ya he visto que se han ido reduciendo. Muchas gracias a todos por el interés. Y lo dicho, hay muchísima información, no la podemos resumir toda en tan poco tiempo, entonces simplemente repetir a todos que si tienen algo concreto, alguna aplicación concreta que quieran ver, que quieran probar, información, precios, lo que sea, cualquier cosa que tengan, ahí tenéis nuestros emails, nuestro contacto, vía web, como queráis, que se pongan todos en contacto con nosotros y les atenderemos con mucho gusto, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias efectivamente a todos los asistentes. Hemos tenido casi 2 horas de webinar. Recordaros que lo habéis preguntado unos cuantos, siempre lo preguntáis. Recibiréis un link con la grabación íntegra de este webinar, pues en unos días, en un par de días. Y también podéis directamente verlo vosotros en demosdesoftware.com, también en un par de días. Estamos atentos a próximos webinars de Pixel en tecnowebinars.com. Ya sabéis que es una agenda muy completa de webinars sobre tecnología corporativa. No sé si Jesús quiere decir algo. No. Vale, pues nada. Pues nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.